¿Cómo están, amigos del Centro Mexicano de la Familia Empresaria? Hoy tengo un invitado especial. Está con nosotros Simón Levy. Simón es un mexicano diferente. Es abogado por la UNAM, cursó la especialidad en Derecho Chino por la Universidad Popular de China. Fue el primer abogado mexicano en conseguir un permiso de trabajo allá. Obtuvo su grado de maestría en el ITAM, en el IGADE. Además, se doctoró en la UNAM y ha realizado estudios postdoctorales en Yale y en Harvard. Fue subsecretario de Turismo al inicio de esta administración y se le conoce también como un férreo defensor de las playas públicas en nuestro país. Autor de 9 libros, entre ellos Crecer sin Deuda, galardonado como el libro de Economía del Año por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, una novela histórica, NeoNow, La Era Microglobal 1, Rumbo a China, es el otro, y China, la fábrica del nuevo mundo. También es conocido por haber convocado al diseño no oficial del nuevo logotipo del aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México, lo cual lo ha hecho muy popular, particularmente en el equipo de comunicación del Centro Mexicano de la Familia Empresaria. Como empresario también ha sido presidente del Consejo de Administración de Latinasia y hoy nos acompaña para presentarnos su nuevo libro, La Era Microglobal 2.0. Simón, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, igualmente, Fernando, buenas tardes a todos. Gusto saludarte a ti, a las personas que nos ven en las diferentes redes sociales, a las personas que me siguen en mi canal de Telegram y sobre todo a tu centro, a todos los organizadores, a tu equipo de trabajo, y muy contento de estar contigo. Gracias por la mención y por tus palabras. No, hombre, muchísimas gracias. Oye, Simón, entremos al tema. Fíjate que tenemos un año y poco más en medio de la pandemia y hemos escuchado y hemos entendido acerca de la nueva realidad. Y entonces nos volvimos todos locos tratando de identificar qué es realmente la nueva realidad, cómo se come, cómo se maneja. Y entonces sale tu libro y a mí me da muchísima luz de lo que es la nueva realidad. ¿De qué va la era microglobal 2.0? Si nos puedes platicar un poquito. Gracias. Mira, yo siempre me ha gustado leer, pero me ha gustado más escribir. No puedes compartir si primero no te documentas y no lees. En mi caso muy particular, viví yo experiencias desde muy joven que me orillaron a ser emprendedor. Lo he platicado en muchas ocasiones desde que yo trabajaba en el centro histórico de la Ciudad de México, en Tepito, en las calles de Brasil, en Izazaga, en un taller de coches en Legaria, hasta que tuve la oportunidad de irme a China, de irme a la República Popular China, y poder vencer todos mis miedos, Fernando. Yo creo que lo he mencionado varios días, los seres humanos hemos normalizado el miedo y hemos anormalizado la capacidad de resiliencia, que es la resiliencia, la capacidad de adaptarse a los cambios. La era microglobal 2.0 es la reconciliación y el puente entre uno de los sectores que más me importa de la sociedad, porque es el sector que es el motor económico de la sociedad en México y en muchas partes del mundo. Estoy hablando de las clases medias. La era microglobal 2.0 explica por qué las clases medias son el elemento necesario para la recuperación de las pandemias y por qué perder a las clases medias no solamente se va a acentuar las clases, digamos, del top de la pirámide y se va a pauperizar la pobreza, porque lo que está sucediendo yo le llamo la década pandémica en la era microglobal 2.0, yo llamo que esta época, cuando todo está dado para emprender, lo explico en el libro, que la tecnología ha democratizado el espacio físico, ha desarraigado al ser humano y nos ha permitido generar el doble o el triple de productividad sin importar el tamaño físico. Hoy seguimos anclados hasta antes de la pandemia, seguíamos anclados a una visión del tamaño, de la dimensión, de la multinacional, de la gran corporación, de la gran empresa, de la gran infraestructura. Y como pronostiqué, no me gusta decir predije, porque yo no soy Walter Mercado ni hago astrología. A mí me gusta mucho la ciencia de datos. Y desde 2008 expliqué por qué los ecosistemas
económicos, organizacionales iban a cambiar. Y este es un choque entre Occidente y Oriente. Entonces, el primer punto de la respuesta es la reconciliación de las clases medias y cómo, lejos de rescatar, cómo no hacer que las clases medias se vayan a la pobreza. Uno. Dos, hacia dónde van los modelos organizacionales del futuro de la sociedad, del futuro de la demografía, los nuevos emprendedores, por qué las personas de 65 o 70 años van a tener frente a la automatización que emprender. Y tres, son los cambios a través de mis vivencias y de mi historia personal, porque no es un libro de economía técnico, es un libro en donde yo voy poniendo casos de mi vida, desde, por ejemplo, el haber conocido al dueño de la empresa más importante automotriz de China, el Henry Ford de China, a Li Shufu, en el aeropuerto de Lhasa. Entonces, la historia de un ingeniero que fabricaba motores de refrigeradores, hoy es uno de los hombres más ricos de China y creó la empresa automotriz más grande del mundo, que incluso compró ya Jaguar y que hoy fabrica los taxis, los famosos taxis londinenses. Y cuando lo conocí a él, y con esto te contesto el tercer punto, este libro explica, la era microglobal 2.0 explica por qué, Fernando, origen no es destino. ¿Por qué la pobreza no es determinante ni es, digamos, una sentencia de muerte para las personas? ¿Y por qué la pobreza tiene que ver con ecosistemas, ¿no? Ese sería el tercer punto. Y cuarto, es una serie de elementos en donde yo pronostiqué y escribí desde hace más de 12 años lo que iba a pasar y lo que está sucediendo hoy con la economía en el mundo. Y desde aquel entonces y ahora aporto soluciones, que es lo más difícil. Digo, lo fácil es pronosticar y describir y detallar. Lo importante es qué hacer y cómo, por ejemplo, combatir esta mentalidad del reloj checador, cómo se puede generar a través de la tecnología y a través del Internet, cómo se pueden democratizar las fuentes de trabajo. Y yo hablo, y con esto termino esta pregunta, porque muchos me critican del tema del socialismo y del marxismo. Socialismo no es regalar dinero, socialismo no es distribuir riqueza, socialismo es sencillamente entender cómo democratizar las fuentes de riqueza. Y aquí explico con el blockchain cómo el blockchain, la inteligencia artificial y la automatización van a radicalizar los modos de vida que tenemos como seres humanos y por qué tenemos que construir un nuevo modelo de productividad en donde no destruya los trabajos, sino empodere a las personas con lo más importante para salir de la pobreza, que no es regalándole dinero a la gente, sino es la habilitación del conocimiento hacia los más desfavorecidos. Claro, porque toda esta revolución nos va a impactar. El blockchain le va a pegar la inteligencia artificial también a muchísimas profesiones tal como las conocemos actualmente. Ahorita, antes de entrar, platicábamos de una en particular, pero quiero preguntarte, cuando trabajamos con empresas familiares, nos preocupan particularmente dos sectores. Los fundadores, que generalmente son los abuelos, los dueños de la empresa, quienes crearon y llevaron a la empresa donde están, y la segunda generación o los nietos, los jóvenes que vienen emprendiendo, que quieren tomar el control, y generalmente nos encontramos aquí en un punto en donde el fundador no sabe qué hacer cuando se va a retirar, o el tiempo de su retiro a lo mejor todavía no llega, pero en tu libro abres muchas posibilidades para este sector, para los vintage, como tú le llamas en el libro, y para los jóvenes. Las reglas están cambiando también para ellos. Así es. Sí, ¿cuál sería la pregunta? Sí, si nos puedes explicar un poquito cómo va a impactar esto para los vintage en particular. Mira, tengo yo en la página 195 no sé si se alcanza a ver para quienes nos están viendo, ahí está, la impresión 3D y cómo se democratiza la tecnología y el cambio de los costos. Y aquí explico el cambio de los modelos industriales, cómo a partir de la revolución industrial 1.0 hasta la 4.0, que es la que estamos viviendo con el Internet de las cosas, lo que sucedía era
que los seres humanos estábamos, bueno, yo no, porque yo no había nacido y muchos de nosotros tampoco, pero estábamos acostumbrados, Fernando, a la economía de la ensambladora, a la economía del ensamble. Entonces, si tú te fijas, como desde 1910, en la época de la Revolución Mexicana, para los que nos están escuchando de América Latina, se constituyeron las tiendas de raya, y se utilizó hasta prácticamente, de hecho los chinos vinieron a copiarnos el modelo maquilador en 1980 y tantos, 81, 82, pero entonces México le apostó a la ventaja competitiva de la mano de obra barata. El objetivo era que nosotros campeonáramos con la mano de obra barata. El objetivo no era ver cómo el obrero evolucionaba en ingeniero. El negocio era generar utilidad perjudicando el ingreso del trabajador, del colaborador, para maximizar la utilidad de los patrones o de los jefes. Y el objetivo de lo que vendía México en el mundo era: México es experto en mano de obra barata, México es experto con el NAFTA en vender stocks de mano de obra barata, atraer, digamos, las grandes empresas que les interesaba ensamblar, y así llegó el régimen de las maquiladoras. Tenemos 2 o 3 generaciones, Fernando, que son las personas de las cuales tú hablas, que se formaron así. No era importante el conocimiento, lo importante era reducir costos para ganar dinero, no crear valor. No sé si me explico la diferencia. Sí. Hay economías que se centran en crear valor para romper los círculos de las competencias, los círculos viciosos. Y hay otras que empoderan al círculo vicioso, porque lo importante no es romper el círculo vicioso, sino es destrozar a la competencia reduciendo tus costos, que es lo que yo llamo la economía Walmart o la economía del retail. Siempre es el precio bajo, el costo bajo, no importa crear valor. Y esto es lo que las grandes corporaciones norteamericanas nos enseñaron. Entonces, ¿qué sucedió, Fernando? Se fomentó la cultura de empresarios o de empleados y colaboradores que tenían la mentalidad de hacer carrera en esas empresas y pasar 20 o 30 años en esas empresas, y era un sinónimo de éxito trabajar ahí 20 o 30 años y después te retirabas. Lo mismo que tú y yo somos abogados y tú sabes lo que la prosapia de trabajar en los grandes bufetes de abogados, y al final pues trabajabas 20 años y te retirabas. Eso, Fernando, se acabó. Ya no hay forma de tener una longevidad en una organización de 20 o 30 años. Ahora los jóvenes, las universidades les ponen la zanahoria y les dicen: oye, cuando tú salgas de estudiar, vas a encontrar el mejor trabajo, por eso vente a estudiar a Chicago, vente a estudiar a Yale, vente a estudiar a Harvard, y piensan que a mayor educacionismo, más el éxito. Pero eso se acabó, porque en las universidades, como en las empresas, lo que tú y yo estudiamos en los 20 años pasados, Fernando, ya no nos va a servir para vivir los próximos 20. La caducidad del conocimiento cada vez se reduce. Francis Fukuyama hablaba del fin de la historia, y yo también apoyo esta visión del fin de la historia en función del consumismo y de ver a la educación como una mercancía. Entonces, se reduce cada vez más la validez de los conocimientos, y estas generaciones que tú me refieres y que yo digo en mi libro como la generación vintage, son generaciones cuyos conocimientos o técnicas tenían mayor longevidad, y ya no había estos reciclajes que hoy vemos en las organizaciones. Hoy, en cambio, las personas cada vez son más desechables, la automatización viene a sustituir el costo de mano de obra, por eso así empezó mi respuesta. La automatización viene a sustituir a la mano de obra barata, y por eso necesitamos nuevos ecosistemas en donde ya no sea la mano de obra barata, sino la mentefactura, pasar de la manufactura a la mentefactura, donde vamos a saltar. Y ese es el cambio generacional del cual yo hablo, y por eso también en mi libro, en la era microglobal 2.0, le explico a los adultos mayores y a esas generaciones
que ya no encuentran el camino en la longevidad de una empresa, ¿por qué tienen y cómo pueden emprender hoy? Y hoy más que nunca es más fácil que nunca poder emprender. Claro. Hablando sobre el emprendimiento, en tu libro mencionas que esta crisis va a afectar también las fuentes de financiamiento y prevés que la familia y los amigos sean quienes financien los proyectos individuales que se intenten emprender, ¿no? Ajá. Esto nos aleja o nos acerca de la necesidad de profesionalizarnos y de estructurar con base a la seguridad jurídica. Correcto. Y no solamente eso, se piensa como en política, en gobierno y en las organizaciones empresariales, estamos sistemáticamente orientados a hacerlo inmediatamente rentable, no lo estratégicamente correcto. Y eso siempre termina afectando. Desde cuando dibujamos un logotipo, y lo digo con toda la intención, hasta cuando tomamos una decisión de a quién emplear. ¿Por qué? Porque te insisto, es esta la mentalidad de, no hombre, ¿para qué vamos a crear un consejo en una organización o por qué vamos a estructurar darle estructura a una empresa, ¿no? Mira, Fernando, hacer empresa no significa tener 200 colaboradores. Hacer empresa comienza por estructurar una idea, darle un sentido de principio y fin y entender cómo se puede, a través de la sistematización y de la creación de valor, generar algo que hoy el marketing, la política y todo nos ha quitado. Terminamos siempre prometiendo mucho más de lo que podemos entregar. Claro. Y sobre esto mismo, platicábamos antes de entrar de los retos que implica el TEMEC. El TEMEC, desde mi punto de vista, no sé si tú lo compartas, va a cambiar totalmente las reglas del juego de cómo se van a relacionar las empresas mexicanas en el entorno del mercado. Sí, la pregunta es si hemos sopesado de manera adecuada el TEMEC. No, como no sopesamos el TEMEC, tampoco sopesamos el NAFTA, porque a mí me han dicho, una de mis especialidades ha sido el comercio internacional, y yo he dicho permanentemente, ¿de qué nos sirve una gran infraestructura de tratados de libre comercio? Grandes tratados de libre comercio, si el alma de un tratado de libre comercio es la oferta exportable. Es lo que en realidad mueve el superávit comercial de un país y lo que transforma y genera el valor. ¿De qué te sirve, Fernando, que México sea una gran servidumbre de paso en donde van y vienen mercancías, pero no se genera valor? Y te vuelvo a insistir, el obrero no deja de ser obrero, no evoluciona en ingeniero. ¿De qué me sirve traer a grandes armadoras si lo único que hace el obrero es armar un chasis o una televisión? Pero ese obrero no puede estar pensando cómo abre, y lo explico aquí en la era microglobal, por qué China evolucionó con la tecnología, porque los ensambladores abrieron sus propias empresas y generaron una red de valor. Lo explico cuando voy a la fábrica de refrescos y veo en este enjambre y comparto cómo se gesta este ecosistema de valor. Y es lo que pasó con el NAFTA. Te insisto, era el stock del romanticismo, del stock de la mano de obra barata frente a las grandes cantidades de capital. Pero ahí está, Fernando. Tú eres de la comarca lagunera, para los que nos están escuchando en México, en el norte del país. No hay desarrollo regional, no hay más carreteras, no hay más escuelas, no hay más personas que tengan bienestar, no se ha mejorado la calidad de vida y no hemos encontrado que a través del comercio exterior se haya generado movilidad social. El pobre no solamente sigue siendo pobre, sino el que es o era de la clase media, hoy está al borde de la pobreza. Y por eso explico la urgencia, la enorme necesidad de intervenir a la de ya por las clases medias. Ese es mi mantra y hacia allá voy con el libro de la era microglobal 2.0. Definitivamente, y por eso trabajamos con empresas familiares, porque tienen todos estos retos. Cuando platicas ahorita de la experiencia
cuando llegaste a China y viste esta fábrica de refrescos y la necesidad de cambiar la manera de producir, la manera de manejar los inventarios. A mí me llamó mucho la atención que en Japón tengan ya departamentos específicos donde trabajan empresas afiliadas. ¿Sí? Así es. ¿Cómo funciona esto y cómo se puede implementar, por ejemplo, en México? O en Latinoamérica, porque hay gente... Es un concepto muy sencillo, nomás que en México tenemos, como en América Latina, no tenemos la cultura del tú y yo y del tú y nosotros. Tenemos la cultura del tú o yo. Lo que hace Japón, lo que hace Corea con el Chaebol y lo que hace China, son economías de escala, Fernando. Ellos saben que no puedes estar reduciendo costos de manera permanente en tu línea de producción. O sea, tú tienes costos fijos y tienes costos variables. Quizás no puedes mover tanto tus costos fijos, porque, a ver, China, México sigue anclado en esa misma visión. China fabricaba baratijas en el 78. A todo mundo nos enseñó que lo hecho en China era una porquería, ¿te acuerdas? Totalmente. Bueno, hoy China fabrica no solamente baterías de litio, hoy China está metidísima en la industria 4.0 y está en una nueva revolución tecnológica porque comprendió que había que generar economías de escala en donde se podía mover el costo variable y apostar a donde había creación de valor. Y eso es lo que hace Japón. Se juntan, crean economías de escala, sistematizan las fuentes del conocimiento y, con todo respeto, no lo digo por ti, sino con la gente que me dice, es que eso es, y no es que sea ideología, pero es lo que yo digo, mi definición. Yo no hablo de comunismo, yo no hablo de regalar pobreza, es esto mismo, es una economía de escala. Y por eso insisto, y no voy a dejar de insistir, en que esto que está sucediendo en Asia, que están más avanzados y que no se preguntan si capitalismo o socialismo, sino se preguntan cómo resolver una necesidad humana, esa es la respuesta al planteamiento que me estás haciendo. Y definitivamente en México se puede hacer, no más que nos falta algo muy importante: disciplina, el ecosistema y la infraestructura digital para poder conectar a esta cantidad de empresas que hoy, dicho sea de paso, aquí lo explico en la página 172, cómo se están conectando las compañías japonesas en el mundo. Yo lo menciono como el concepto del toyotismo, ¿no? Y esa es mi opinión, Fernando. Perfecto, muchísimas gracias. Hay muchas preguntas, les agradezco. Ahorita al finalizar compartiremos algunas, si quieren ir posteando más para el final, y si quieren compartir el video para llegar a más personas. Simón, también hablas en tu libro de que ahorita nos preocupamos por la calidad de los productos y de los servicios, pero la era microglobal tenemos que también preocuparnos por las emociones. Así es. ¿Cómo podemos explicar esto? Mira, ya conozco tanto el libro que apenas abro la página y me aparece. Ya es increíble, no me tardo nada. Mira, lo explico con esta infografía que hice. No sé si se alcanza a ver. Es la economía emocional que yo explico. Y para quien me está viendo y nos están viendo, aquí le explico. Antes, lo que se hacían eran fabricar harina. Luego, lo que hacíamos era, la harina es un commodity. ¿Te acuerdas? Desde la época de las grandes embarcaciones y la nao de China, traíamos materia prima. Y lo importante era vender harina, huevos, leche. Luego empezó a generarse un nuevo concepto para transformar la harina, el huevo y la leche a lo que yo pongo aquí en el libro, que se llama el desarrollo de productos, ¿no? Entonces, primero tenías con la venta de los commodities al mercado. Luego, con el desarrollo de los productos, tenías ya el precio. O sea, ya empezaba a cobrar la importancia de diferenciar un producto por un precio. Luego, ya en los 50, cuando la gente empezó a tener más dinero y se empezó a formar las clases medias, empezaron a ofrecer
ya no solamente el pastel premezclado, sino se empezaron a entregar los pasteles hechos. ¿Te acuerdas que empezaron a nacer las pastelerías? Claro, claro. En los 50, en los 60, incluso en México, ¿no? La pastelería Elizondo, en fin, muchas pastelerías. Y entonces ya lo que se vendía no era el mercado, ya no se vendía el precio, sino lo que se ofrecía era el valor. Hasta ahí me sigues, ¿no? Sí. Y ahora, en la economía del Instagram, ya no se vende la harina, el huevo, la leche, ya no se vende el desarrollo del pastel, ya no se ofrece ni siquiera el pastel, ya se ofrece la fiesta de cumpleaños y es la experiencia emocional. Entonces, ya no es ni el mercado, ni el precio, ni el valor, sino la comunidad. Entonces pasas de un valor competitivo a un valor diferenciado. Y esto es lo que yo explico de lo que sucede en el mundo con el paso de la economía tradicional a la economía en la era microglobal. Claro, como cuando vas al Starbucks no pagas por el café, pagas por el espacio, por poderte sentar, por conectarte, por la experiencia. Yo creo que ni siquiera es por eso, pagas porque te vean. Bueno, tienes razón, tienes razón. Oye, ahorita hablabas que estoy en La Laguna. En La Laguna, para quienes estén fuera del país, es una zona agroindustrial importante. Y aquí aprendemos a vivir por ciclos. Entonces vemos que ahorita, en el 2020, 2021, estamos cerrando un ciclo de 100 años. Hace 100 años vivíamos en medio de otra pandemia, de la gripe española, en medio de otra transformación política, en medio de otra revolución industrial con la llegada del ferrocarril. Pero ahora tenemos un reto adicional, que es el Internet 5G. Y hablas en tu libro que la 5G dará a las pymes herramientas inteligentes que te permitirá conocer mejor a tus clientes, mejorar tu oferta de productos, mejorar tus servicios. ¿Cómo va a impactar la red 5G para quienes no la han siquiera considerado dentro de... Va a impactar en que todo en cuanto conocemos, hoy vemos a las cosas y las denominamos objetos. Y son objetos monofuncionales, llamémoslo así. Objetos muertos que no tienen vida y tienen una función. El primer fetiche moderno, si me permites la expresión, plurifuncional, es esto, es el iPhone. Claro. El iPhone lo que hace, o más bien el teléfono inteligente, lo que hace el teléfono inteligente es que te quita la linterna, la calculadora, la hoja de cálculo, todas las funciones de 70, 80 cosas, las pone en una sola cosa. Hago este preámbulo para que se entienda. Cuando tú estás sentado en un escritorio, en el tuyo, tú sabes que la función del escritorio en el cual estás sentado hoy es que soporte al micrófono con el cual estás hablando y que te permita sentar y recargar algo. Pero la función de un escritorio en 5 años no va a ser la misma monofuncional que tú tienes. El escritorio va a medir la temperatura. El escritorio va a medir tu frecuencia cardíaca. El escritorio te va a decir qué tan productivo está siendo o no. Es decir, así como un teléfono inteligente hoy existe, cada aparato y cada mobiliario, tanto un bien mueble como un bien inmueble, va a empezar a tener valor por la capacidad de generar datos y que esos datos se transformen en inteligencia colectiva. Esa información y esa inteligencia colectiva va a ser tan grande, Fernando, que con el 5G se van a procesar terabytes y se van a procesar miles y miles y miles de datos en cantidades infinitesimales que se van a procesar. Y el 5G va a procesar esa información de manera inmediata. Cuando tú vayas caminando en la calle, una banqueta va a saber cada 10 minutos
cuántos hombres y cuántas mujeres transitan por esa calle, si tienen o no tienen una bolsa en donde compraron algo. Van a empezar a agrupar datos cualitativos y cuantitativos. Y esa data, esa información, se va a transformar de una manera vertiginosa. Por eso, siempre he hablado yo en los diálogos por el porvenir que tengo con Diego Rusarín, que la nueva revolución en la que vamos a vivir no es ni siquiera la revolución del agua, es la revolución de la información y la revolución de la data. Con el 5G vamos a ver la transformación absoluta de la economía y vamos a entender también que esto es algo de lo más peligroso que para mí, en mi particular punto de vista, yo observo. Te hago una pregunta, tú eres el que me preguntas, pero yo te voy a preguntar. Hace 8 años, ¿cuántos teléfonos podías memorizarte de tus... No. ¿Cuántos? ¿10, 20, 30? Quizá 10. 10. Por decirlo. Ajá. Yo más o menos igual. Con trabajos hoy me acuerdo hoy de 12. Y créeme, y me acuerdo de los 12 que me aprendí hace 10 años, que no se me olvidan. Claro. Pero ya no puedo aprenderme nuevos números. Por más que quiero, ya no puedo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta? Ahora ya viste que ya salieron los pods, los AirPods, que conectas todo y ahora ya puedes saber dónde dejaste a la mascota, a los audífonos, todo. Ya no va a ser necesario que te acuerdes dónde dejas la cabeza porque la tienes pegada a tu cabeza, a tu cuerpo. Pero el concepto de memoria, la frugalidad de la memoria por el bombardeo de la información, se acabó. Y esto es lo que va a pasar con el 5G también. Nos estamos convirtiendo en seres humanos, permíteme usar y dame licencia de la expresión, desválidos de la mentalidad y de nuestras propias facultades humanas, y eso es el gran problema de la automatización. Si no es que las máquinas nos terminan sustituyendo, nuestros propios hábitos nos van a terminar inhabilitando. Totalmente de acuerdo, y es gravísimo, y además estamos viviendo en una economía que cada vez está más digitalizada. Si nos ponemos a pensar, la contabilidad es electrónica hace 8 años, 9 años. ¿Sí? El dinero ya es electrónico con el CODI. La digitalización de la banca que ya le permite al banco saber en qué lugar estás cuando haces cualquier transacción bancaria desde el mes pasado. ¿Cómo va a impactar a las empresas familiares particularmente y cómo tienen que empezar a plantearse la necesidad de transformación? Si tú estuvieras sentado como consejero externo, como consejero independiente de todas las empresas familiares que nos escuchan, ¿qué les dirías en este momento? Algo muy sencillo. La economía digital, la economía normal, no es otra cosa que la propia naturaleza del ser humano. Y el valor no está en la economía digital, en las máquinas, en nada. Está en saber resolver necesidades básicas a los problemas cada vez más complejos y en tener una mentalidad de permanentemente cómo resolver con valor problemas. Estoy convencido, y más o menos me imaginé que me ibas a preguntar esto y por eso lo posteé en las redes sociales. Estoy convencido que una solución sistémica, una solución sostenible es solamente la clave a los problemas cada vez más complejos. Las empresas familiares necesitan ver cómo crear valor permanente, en dónde se van creando las necesidades, hacia dónde podemos ir a resolver zonas de confort que antes no habían y que hoy las hay. Y lo que digo y termino en el libro, aquellas personas que no hemos nacido con inteligencia natural, Fernando, nuestros actos de inteligencia se reducen a observar más rápido que los demás y hacer de eso una oportunidad. Muchísimas gracias, Simón. Voy a abrir un espacio para hacer preguntas del público porque tenemos ya bastantes comentarios. Aquí Verónica Balestero de Uruguay. Ándale, desde Uruguay. Te saluda, te felicita.
Noemí Dávila nos dice, ¿qué podríamos hacer para equilibrar la balanza para no convertirnos en seres automatizados y poder utilizar los beneficios de la tecnología? A mí no me interesa que lean, digo, me interesa obviamente, no lo voy a negar, pero yo no te voy a contestar, lee mi libro, La Era Microglobal, ¿no? Lo primero que tienes que hacer, Noemí, es entender la importancia y diferenciar el conocimiento del educacionismo. Me encanta la palabra y el término que utilizas, el equilibrio. Y hoy, como lo estoy escribiendo en el nuevo libro que hago con un amigo, con Diego Rusarín, hoy el equilibrio ya no es sexy. Hoy los extremos es lo sexy lo llamativo. Para no convertirnos en seres automatizados, lo primero que tenemos que tener es conciencia. Y para tener conciencia necesitamos tener conocimientos. Y para tener conocimientos necesitamos identificar hacia dónde la tecnología va a servir. Yo creo que hoy la tecnología tiene dos grandes proyectos en la humanidad. La tecnología que le sirve al hombre, al ser humano, y el ser humano que le termina sirviendo a la tecnología. Si tú comprendes la diferencia entre educacionismo, que es más títulos universitarios, más educación, que no garantizan, que no te significan mayores ingresos económicos, y tú te vas capacitando, vas entendiendo lo que significa blockchain. ¿Por qué va a ser importante el que tú sepas resolver una necesidad, por más pequeña que sea, y esa forma de resolver una necesidad financieramente y desde el punto de vista de tu currícula va a valer mucho más, que se quede grabado lo que estoy diciendo, va a valer mucho más que un título universitario. Te garantizo, Noemí, que en los próximos 5 años ya no vas a ver títulos universitarios colgados de las paredes. Entre 5 y 7 años, tú vas a ver un sistema completamente digital, democrático, en donde la gente te va a calificar por la manera en cómo resolviste una necesidad a otro ser humano, y eso es lo que le va a dar valor a tu trabajo y lo que va a permitir que tú puedas tener un espacio frente a una máquina. Sí. Sobre esto mismo, Diego Pinto nos dice, solo el 26% del empleo moderno requiere un título universitario. Gran dato, lo pongo acá, gran dato, Diego, gracias por decirlo, gran dato, y es lo que yo siempre voy diciendo, porque me dicen, nosotros, por ejemplo, Fernando, tú y yo somos abogados y ya sabes que necesitamos sobre todo si vamos a hacer vamos a ejercer y vamos a litigar, necesitamos no sé cómo se le llame en Argentina, pero es la patente, vamos a llamarle así, y sobre todo los notarios. Esto cada vez se va a transformar más, y al final de cuentas, en inglés, me gusta mucho el término en inglés, en español es aviamiento comercial, en inglés me gusta más, es el reliability que vamos a tener como personas, lo que nos va a dar y generar valor. Gran dato, Diego. ¿Qué va a pasar con los notarios y el blockchain, Simón? Qué bueno que estás grabando, ¿verdad? La vas a publicar. Sí. Voy a cocorear a mis colegas. Bueno, que no se enojen conmigo porque no es personal, y que quede grabado, como lo dije hace 12 años en mi libro de La Era Microglobal y me dijeron que estaba loco, y cuando escribí Crecer sin Deuda. Se acabó el concepto de la notaría. Se terminan los notarios, yo te doy no más de 7 años, en donde el concepto, como lo vemos hoy, de los notarios, certificadores, de los corredores públicos, de los fedatarios públicos, se termina. Blockchain va a arrasar completamente con esto. Ya no va a ser que una persona tenga el monopolio del reconocimiento de la fe, sino va a ser el reconocimiento público, el que todas las personas puedan dar fe pública. Claro. Y eso es justamente lo que va a hacer Fernando. Y con esto te explico lo del socialismo. ¿Te das cuenta mis palabras? Socialismo no es regalar dinero. Socialismo no es distribuir pobreza. Socialismo es fomentar y distribuir las fuentes de riqueza. En este caso es distribuir las fuentes de la fe pública. Y eso es la democratización de las plusvalías.
Por eso se enojan conmigo y se molestan y me dicen comunista y me dicen marxista, porque no entienden sus sesgos, es que no entienden que no entienden. O sea, yo no soy comunista, yo no tengo la bandera roja, yo simplemente soy un ignorante consciente y me gusta cada día ser menos ignorante y trato de entender, le quito la ideología a la educación y al concepto. Vengo yo regresando de Londres, me fui literal a la tumba de Marx, fui a ver dónde vivía Marx, volví a leer El Capital y de verdad les digo, lean, no es porque sean comunistas, no es porque sean marxistas. Bueno, si quieren mi libro, aquí hablo yo del socialismo microglobal, pero entiendan, hay que entender cómo se va a democratizar. A mí me encanta la economía, amo la economía, pero no la economía que aprendí en el ITAM, porque por cierto me reprobaron 2 veces en macro, porque me querían obligar a que yo como merolico aprendiera que la economía es la ciencia de la escasez, y yo tengo otra manera de pensar, ¿no? Siempre voy a respetar al que piensa diferente, pero de verdad, esto que está sucediendo con blockchain es el inicio de la democratización de las plusvalías, la eliminación de cualquier intermediario, Fernando. Y como decía Diego hace un momento, solo el 26% de los títulos universitarios requieren un papel. Claro. Y también es un tema que viene hablando de los notarios y las regulaciones y lo que va a pasar. El TEMEC específicamente abre un capítulo de regulaciones y un capítulo que trata de que las regulaciones en México, en Estados Unidos y en Canadá sean exactamente igual para hacer cualquier tipo de proceso. Yo hace 12 años trabajaba en Vancouver, en un despacho de abogados, en donde todos los trámites de sociedad y todos los trámites de inmobiliario se hacían desde una plataforma. Si ya la tienen ellos, la tendremos próximamente nosotros. Y todo se firmaba con la huella digital de los involucrados y particularmente del notario público. Entonces, todo esto se va a transformar. Muchas felicidades, te dice Pablo Bautista. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Me tienes que aguantar tantito, porque estoy recibiendo muchos bombardeos de mensajes ahorita y a mí no me gusta poner a mi equipo de trabajo a contestar. Aguántame tantito, gracias. Bueno, Gracias, Antonio López Treviño de España también te manda. Saludos, Antonio, gracias. Saludar. Verónica Balesteros de Uruguay. Nos pregunta Neri. Yo veo como importante proyectos de sustentabilidad. ¿Qué opinas sobre este tema? Todo, lo acabo de decir. Las soluciones, solamente soluciones no sustentables, soluciones sostenibles a problemas complejos, es lo que nos distingue del populismo a la posibilidad de construir y generar valor y crear valor. Hoy las empresas, insisto, como muchas personas están buscando lo inmediatamente rentable, no lo estratégicamente correcto. Y solamente las organizaciones, las personas que hagan lo estratégicamente correcto y no lo inmediatamente rentable, van a poder salir, digamos, adelante. Para mí, ¿qué es hacer lo estratégicamente correcto y no lo inmediatamente rentable? Crear ecosistemas, identificar fuentes de valor agregado, estar pensando en que no puedes pagarle poquito a tus colaboradores, tienes que cuidar a tu plantilla laboral y ya no puedes pensar en el empleado y en el patrón, tienes que pensar en colaboradores, porque ellos generan el valor. Y así como es importante el que aporte el capital de riesgo para trabajar, es igual de importante, por lo cual no puedes hacerlo menos, al colaborador, al diseñador, al trabajador, porque crea valor. Y alguien podría decir, bueno, lo que pasa es que la mano de obra es sustituible y el capital no. Yo les tengo una... Prepárense, porque con blockchain se va a invertir. Ahora va a valer más la creatividad, va a valer más, por lo que estoy explicando, va a valer más la capacidad de resolver una solución, y lo que va a ser mucho más amplio y democrático es el dinero. Hoy, Fernando y todas las personas que nos están oyendo, el dinero está dormido en una tasa de interés.
porque es tal la aversión al riesgo por la volatilidad política, la falta de certeza, que hoy prefieren guardar el dinero y tener una tasa de interés. Te garantizo y te aseguro que con la inteligencia artificial, con machine learning, con el blockchain y con la democratización de las nuevas oportunidades que van a venir, quienes están buscando un ROI, una tasa de rentabilidad, y se piensan los jefes de jefes, porque les hacen el favor a los jóvenes emprendedores por dar su dinero, se va a acabar. Tú vas a poner en una plataforma digital y vas a difundir de manera correcta y adecuada tu proyecto, y el dinero va a ir a ti, Fernando, no tú al dinero. Entonces va a invertirse, y entonces el concepto de pobreza, y que quede grabado esto, se va a transformar. Rico no es el que tenga dinero, rico será aquella persona que tenga inagotables fuentes de creación de valor, que lo único que no necesite es el dinero, porque lo va a tener al alcance de su mano, y eso se va a lograr con blockchain. Claro. Mira este dato que nos da Toño López Triviño Junco. En España ya se han hecho transmisiones de inmuebles mediante criptomoneda. Ahí está, no estoy loco. Gracias, Antonio. Ahorita que quede, lo voy a tomar para los que me dicen chiflado. Ahí está. Yo no lo sabía. Me hiciste el día con el dato que me acabas de decir, porque además lo escribo aquí en este libro, y me dicen vendedor de espejitos, pero pues ahí está tu dato. Te agradezco, y yo creo que esto se va a normalizar. Oye, Simón, ya para terminar, quizá la pregunta más importante de esta sesión. Nos pregunta Juan Ángel, ¿dónde puedo conseguir el libro? En cualquier lado, en la página eramicroglobal.com, eramicroglobal.com. Ahí está. La verdad es que estoy muy contento con Penguin, porque lo está vendiendo tanto digital como impreso. Esta es una edición diferente porque ya no sacan grandes stocks de impresiones físicas, ya es impresión bajo demanda, y lo puedes conseguir desde Amazon hasta Roku, cualquier editorial. Entonces te sugiero que te metas a esta página, eramicroglobal.com. Si lo quieres impreso, lo quieres virtual, ahí está la plataforma. Gracias, Ángel. Simón, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Para terminar, ¿con qué mensaje cerrarías tú para las empresas familiares que nos están escuchando? Cerraría simplemente con lo que tú mencionaste. En inglés se le llama big picture. Tenemos a veces que abstraernos y empezar a ver las cosas desde arriba, como si nos subiéramos en un globo aerostático, y mirar las cosas en perspectiva, no las cosas a ras de suelo. Cuando adquirimos perspectiva del escenario, podemos generar conciencia y podemos tomar mejores decisiones sin pánico, sin miedo, no con tranquilidad, pero sí con sapiencia. Y hoy, en donde todo el ecosistema en el mundo nos lleva al miedo, a no salir de la casa, a no consumir, al tapabocas, a no darle la mano a alguien, a normalizar lo anormal, lo que yo les digo es, regresemos a nuestros orígenes. Esto es un parteaguas en la historia de la humanidad, pero no es definitivo. Y como le digo a la gente, al final de cuentas, como es en cuestión de la pobreza y de la riqueza, lo mismo va para las empresas. Origen no es destino. Muchas gracias. Claro. Muchísimas gracias, Simón. Con esto terminamos. Quiero agradecer a toda la gente que está conectada. Hay muchísimas preguntas, Simón. Lamentablemente no nos da el tiempo. Pero me las pueden mandar si quieren por Telegram en mi canal, y con gusto ahí yo les trato de contestar. Perfecto. Si quieren compartir la charla, porque estos son mensajes que deben escucharse más y más seguido, y por eso generamos estos esfuerzos. Muchísimas gracias, un saludo a todos, y nos vemos el próximo jueves a la 1:00 p.m. con otra plática. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando.